Mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les traigo algo, mis hermanos, que quiero que se den cuenta cómo el Señor se preocupa por todo. Y vemos que desde que envió a su Hijo Jesucristo aquí, lo envió con un propósito. Y así es todo. Y les voy a compartir del nacimiento de Jesús. Y en Mateo 1, en Mateo capítulo 1, versículos 18 y 21-23 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí vemos que ya Jesús lo envió el Señor como Salvador de nosotros, para limpiarnos de pecado y pudiéramos ser sus hijos. De ahí dice: todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero si vemos, dice que el Hijo de Dios se llamará Jesús, y Él salvará a su pueblo, y lo salvará de pecado. O sea, Jesús fue enviado para salvarnos de las cosas del mundo, para transformarnos en personas espirituales. Y en San Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces vemos que Jesús venía a salvar al pueblo de pecado. Y en Tito capítulo 3 versículo 4 y 6 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, a mí me llama la atención que el Señor envió a su Hijo Jesucristo para salvación de nosotros, salvarnos de pecado y pasáramos a la vida eterna. Una vida espiritual. Y se puede decir que fue dividido lo espiritual y lo carnal. Pero hay algo que me llama la atención, porque aquí menciona profeta. Y si nos damos cuenta, lo que está pasando ahorita en El Salvador es por una profecía. O sea, el Señor también profetizó lo que iba a suceder en El Salvador. Y entonces envió al presidente Bukele, que yo les he dicho que es uno de los, se puede decir, del grupo de los que se llevaron cautivos a Babilonia, porque desciende de Jerusalén. Entonces, miremos, ¿dónde puso el Señor al presidente Bukele? En El Salvador. Entonces, Jesús vino a salvarnos de pecado, y El Salvador lo está utilizando el Señor para bendición a las naciones. No, yo no creo que sea una manipulación mía. Es lo que yo he ido estudiando, que el Señor se preocupa de cada cosa que está sucediendo aquí en la tierra. Y entonces, si vemos cuál es la bendición del Salvador para las naciones, que es lo que les compartía en un video
y analicé lo que era bendición para las naciones. Y aquí lo podemos ver. Miren, el Señor ha utilizado al presidente Bukele para acabar con las pandillas, acabar con la corrupción, la violencia, la pobreza y la migración de salvadoreños. Entonces, vemos que el Señor está utilizando eso para que se den cuenta las naciones lo que el Señor está haciendo. Y entonces, ¿cuál es la bendición que estamos viendo para las naciones por medio de El Salvador? Bueno, veamos. El presidente Bukele le ha llevado paz y seguridad al Salvador. Y eso lo está transmitiendo a las naciones, porque ahora todas las naciones anhelan la paz y seguridad que se está viviendo El Salvador. Ahora, si vemos, como podrían decir cuando dijeron que Jesús era de Belén, y dijeron que si de ahí podría salir algo. Entonces, ¿qué era El Salvador? Era el país más violento, el país más corrupto, había demasiada pobreza. Los salvadoreños salían buscando nuevas oportunidades para vivir en paz. Y el Señor puso a Bukele para que por medio de él, en menos de un año, ha detenido a las pandillas. No ha habido la cantidad de muertos que provocaron ellos en El Salvador. Y esa es una bendición para las naciones, que se den cuenta que lo pueden hacer. Y eso es lo que está mostrando el Señor por medio de El Salvador. Ahora, la prosperidad. ¿Qué vemos en El Salvador? Todo el mundo habla de El Salvador, muchos están yendo a conocerlo y todos salen impresionados de lo que se vive ahí. La población está tranquila porque se están creando empresas para que haya mano de obra y ya no salen como salían de El Salvador buscando otros horizontes. Se ha tenido el carácter de parar a todas las naciones para que no interfieran en lo que está sucediendo en El Salvador. Y eso solo se necesita un hombre con carácter, un hombre con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, dentro de los dones está la templanza, y es lo que vemos en el presidente Bukele, parar a cada uno de los que ha querido interferir en El Salvador y llevar a cabo la visión que le ha puesto el Señor para El Salvador. Ha descubierto a todas las entidades, a todas las instituciones de derechos humanos. Los ha descubierto mostrando que ellos son los que patrocinan la violencia en los países, la corrupción. Y los ha parado. Y siguen ahí, queriendo convencer a la población, pero la población es la que está viviendo el fruto de lo que está dando El Salvador. El fruto de lo que el Señor puso que diera El Salvador. Está mejorando la educación. Esa es una cosa que en todos los países quisieran. Pero no les preocupa la educación, porque entre más ignorante sea el pueblo, más lo pueden manipular, más lo pueden domar. Y eso es lo que Él está haciendo, lo que el Señor está haciendo en El Salvador. Ha promovido la empresa privada, ha promovido el turismo, está aprovechando todas las bellezas que el Señor puso en ese pequeño lugar. Y eso es lo que están anhelando todos los países latinoamericanos, y lo que admiran, que tan en poco tiempo ya no es el país que no se puede visitar por la violencia. Es un país que invita a ir, y todos tienen curiosidad de ir a ver lo que está sucediendo, y está llegando mucha gente, y están llevando eventos internacionales, y están llegando artistas, está llegando de todo lo que puede llegar a El Salvador, porque
el Señor está mostrando lo que se puede hacer cuando todo depende de Él. Y es lo que está sucediendo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la razón por la que el Señor puso al presidente Bukele en El Salvador? Para que El Salvador fuera la bendición para las naciones. Lo que hizo cuando envió a su Hijo Jesucristo, que fuera bendición para sus hijos, para el pueblo, para librarlos de pecado. Y ahora, ¿qué está haciendo con lo que está mostrando en El Salvador? Liberar a los pueblos de la opresión, de la violencia, de la corrupción. Entonces vemos que tiene una razón de que el Señor esté utilizando El Salvador, porque quiere liberar a las naciones. Y miren, mis hermanos, yo les digo que el Señor no solo quiere liberar a las naciones, a nosotros, a ti te puede liberar de cualquier situación que estés viviendo. Te puede liberar de cualquier enfermedad, de cualquier problema económico, de cualquier problema familiar, que lo está utilizando en este momento y está queriendo liberar a los pueblos de esa situación. Así te quiere liberar a ti, así me quiere liberar a mí. Y yo creo que debemos de orar, de pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que está sucediendo, como creo yo que Él me mostró por qué usó a El Salvador para bendecir a las naciones. Mi hermano, yo te exhorto, busca al Señor. Te he compartido que el Señor envió a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación, para que pasemos de lo natural a lo espiritual. Y dice que lo envió para liberar a su pueblo, para salvar a su pueblo de pecado. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, y les quiero pedir que se suscriban. El año pasado les pedí que si tratábamos de llegar a los 1000 suscriptores, no fueron muchos los que atendieron el llamado, pero gracias a los que lo hicieron. Gracias, mis hermanos, porque sé que lo hicieron con aprecio, con deseos de que continuemos presentando, hagamos la palabra de Dios. Así es, mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.